Los falsos profetas en las enseñanzas de Jesús. Una perspectiva reveladora. Las enseñanzas de Jesús sobre los falsos profetas, aunque presentes en los evangelios, a menudo pasan desapercibidas en las discusiones teológicas y religiosas. El maestro Galileo, durante su ministerio terrenal, advirtió a sus seguidores sobre la llegada de aquellos que se presentarían como portadores de la verdad divina, pero que en realidad buscarían desviar a las personas de la auténtica senda espiritual. Explorar estas palabras de Jesús arroja luz sobre su profunda comprensión de la naturaleza humana, así como su preocupación por la integridad espiritual de sus seguidores. Las advertencias proféticas de Jesús. Un contexto crucial. Antes de sumergirnos en las enseñanzas específicas de Jesús sobre los falsos profetas, es esencial comprender el contexto histórico y religioso en el que pronunció sus advertencias. Jesús vivió en una época en la que el judaísmo estaba marcado por diversas corrientes y líderes espirituales, movimientos mesiánicos, profetas autoproclamados y enseñanzas divergentes competían por la atención del pueblo. En este contexto, Jesús emergió como una figura única, cuyas enseñanzas y acciones desafiaron las normas establecidas. Sin embargo, también estaba consciente de la presencia de aquellos que distorsionarían su mensaje y se aprovecharían de la búsqueda espiritual de la gente. Sus advertencias sobre los falsos profetas deben entenderse en este contexto de competencia espiritual y desafío a las autoridades religiosas establecidas. Las advertencias en el Sermón del Monte. Uno de los discursos más impactantes y completos de Jesús sobre los falsos profetas se encuentra en el Sermón del Monte, registrado en el Evangelio de Mateo, Mateo 7:15-20. En estas palabras, Jesús ofreció una guía clara para discernir entre los verdaderos y los falsos profetas, subrayando la importancia de evaluar los frutos de sus acciones. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Estas palabras pintan una imagen vívida de los falsos profetas que se camuflan como mensajeros divinos, pero cuyas intenciones son perjudiciales. La metáfora de vestir vestidos de ovejas destaca la apariencia engañosa de estos individuos, mientras que la advertencia de lobos rapaces revela su verdadera naturaleza y motivación. La evaluación por frutos. Un criterio profundo. La enseñanza de Jesús sobre la evaluación de los profetas por sus frutos no solo es un consejo práctico, sino que también refleja su comprensión profunda de la conexión entre las acciones y la verdadera espiritualidad. Al instar a sus seguidores a discernir a los falsos profetas por sus frutos, Jesús puso de manifiesto la importancia de observar no solo las palabras, sino también las acciones de aquellos que se presentan como portavoces de lo divino. Esta perspectiva desafía la superficialidad y destaca la necesidad de una evaluación más profunda y holística. Jesús no sugiere juzgar a los profetas basándose únicamente en su elocuencia o carisma, sino en la calidad moral y ética de sus vidas y enseñanzas. Este enfoque sigue siendo relevante hoy en día, ya que invita a los creyentes a mirar más allá de las apariencias y examinar la consistencia entre las palabras y las acciones de aquellos que lideran en el ámbito espiritual. La prueba de la integridad moral. Frutos buenos y malos. Continuando con su enseñanza sobre los falsos profetas, Jesús ofreció una analogía poderosa sobre los árboles y sus frutos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esta imagen simple pero elocuente destaca la conexión intrínseca entre la calidad de la fuente y la naturaleza de lo que produce.
Jesús quería que sus seguidores comprendieran que la integridad moral y espiritual de un líder religioso se manifestaría inevitablemente en sus acciones y enseñanzas. Los frutos de un profeta falso serían inconsistentes con los valores del reino de Dios que Jesús predicaba. Esta prueba de la integridad moral sigue siendo un estándar valioso para la evaluación de líderes espirituales en la actualidad. El llamado a la vigilancia espiritual. La advertencia de Jesús sobre los falsos profetas también conlleva un llamado a la vigilancia espiritual. En Mateo 7:15 utiliza la frase «guardaos de los falsos profetas», indicando la necesidad de estar alerta y consciente de los peligros potenciales. Esta llamada a la vigilancia sugiere que la influencia de los falsos profetas no se limita a aquellos que buscan activamente desviar a otros, sino que también puede afectar a aquellos que, por descuido, no están atentos a las señales de advertencia. El énfasis de Jesús en la vigilancia espiritual invita a los creyentes a ser discernientes y a cultivar una comprensión profunda de la verdad espiritual. Esto implica no solo confiar en las apariencias superficiales, sino también estar dispuestos a examinar críticamente las enseñanzas y acciones de aquellos que buscan liderar en el ámbito religioso. La persistencia de los falsos profetas, una realidad continua. La advertencia de Jesús sobre los falsos profetas no se limita a su tiempo, sino que resuena a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante en la actualidad. La historia de la cristiandad ha sido testigo de varios movimientos y líderes que, aunque afirmaban representar la verdad divina, más tarde fueron reconocidos como falsos o desviados. El llamado a la vigilancia espiritual se mantiene como una necesidad constante en la vida de los creyentes, recordándoles que la presencia de los falsos profetas no es una reliquia del pasado, sino una realidad continua. La capacidad de discernir entre la verdad y la falsedad sigue siendo una habilidad esencial para aquellos que buscan seguir el camino de Jesús. El discernimiento en un mundo pluralista. En el contexto de un mundo cada vez más pluralista, la enseñanza de Jesús sobre los falsos profetas adquiere una relevancia particular. La diversidad de creencias y enseñanzas religiosas presenta un desafío para los creyentes, ya que deben discernir entre las voces legítimas y aquellas que buscan desviarlos. La llamada de Jesús a evaluar a los profetas por sus frutos y a estar alerta resuena como una guía invaluable en un entorno en el que las diversas filosofías espirituales compiten por la atención y lealtad de las personas. El discernimiento espiritual se convierte en una herramienta crucial para aquellos que buscan seguir las enseñanzas de Jesús en un mundo caracterizado por la diversidad de creencias. Conclusión. Un llamado perenne al discernimiento espiritual. En conclusión, las enseñanzas de Jesús sobre los falsos profetas ofrecen una guía profunda y valiosa para los creyentes en su búsqueda de la verdad espiritual. Su énfasis en la evaluación de los frutos, la conexión intrínseca entre la fuente y sus productos y el llamado a la vigilancia espiritual son principios que siguen siendo esenciales en la actualidad. La realidad de los falsos profetas persiste y la capacidad de discernir entre la verdad y la falsedad es una habilidad crucial para aquellos que desean seguir la senda de Jesús. Al abrazar la llamada a la vigilancia espiritual y aplicar los principios de discernimiento, los creyentes pueden fortalecer su conexión con la verdad espiritual y resistir las influencias que buscan desviarlos de la auténtica fe. En última instancia, las enseñanzas de Jesús sobre los falsos profetas ofrecen una guía perenne en la búsqueda de una espiritualidad auténtica y genuina.